Listo. ¿Sí? Padre, eterno Dios, damos gracias, Señor, primeramente por este día que usted nos ha. Pedimos, rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender el consejo de su palabra, la cual siempre los hace bien para un crecimiento espiritual. Ayude a cada hermano, a cada hermana, para que puedan integrarse, Señor, y así todos unidos podamos aprender de la Sagrada Escritura. Se lo pedimos, le damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios, Gloria a Dios gloria para a Dios. Siempre. Bueno, la lectura bíblica es la misma que teníamos en la semana anterior, que está, ¿no es cierto?, ahí en Mateo, capítulo número 16, y le vamos a repasar un poquito para que nos coloquemos. Vamos a leer capítulo 16, voy a leer del verso número 16 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, perdón, del verso 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bueno, ¿cómo está hermano Hernán? Hernán, buenas tardes. Dios le bendiga, lo alegramos que esté con nosotros en este estudio bíblico. Bueno, la verdad las cosas es que este es un repaso. Yo también les quiero, anoche estuve visitando la clase de Renacer Lobrado, y estuve con los hermanos. También tuvimos una bonita reunión, un bonito servicio. Así que Dios bendiga a los hermanos de Renacer, hermanos, que permanece siempre fiel ahí, a pesar de que de repente tenemos algunas dificultades, porque como la sede es prestada, a veces ha habido un cambio de criterio, pero bueno, se han ido solucionando las cosas, así que el Señor los ayude. También, hermanos, ahí había un joven que iba de candidato a Core, y la verdad las cosas que sacó como 8.000 votos, pero no quedó porque hubieron otras personas que ganaron, sacaron más votación. Pero yo creo que 8.000 votos no es malo, ¿eh? Así que contento también porque también estuvo ahí en el servicio, estuvo ayudándolo, se tuvo que retirar porque creo que se le había presentado un problema, pero que Dios le ayude también, hermano, en esto. También comentar un poquito la situación de los Estados Unidos, hermano, que de alguna manera también los llega porque ahí de una manera que nadie se lo esperaba, el señor Trump ganó, pero lejos en todas partes, hermano. De hecho, prácticamente él ganó en todo sentido, o sea, porque la Corte Suprema fue elegida y ganaron todos los que estaban con él. La Cámara de Representantes, que llaman allá, que acá sería Cámara de Diputados, también fueron mayoría. Prácticamente el golpe fue duro para los partidos demócratas. Bueno, y en una de las entrevistas que yo escuché y vi, hubo unas personas que le preguntan y él le responde, primeramente dijo yo, el entrevistado en inglés y fueron traduciendo, yo voté, dijo, por los valores del cristianismo. Yo voté por valores, dijo, y principios morales que han regido nuestro país, y en el fondo, hermano, dio una buena referencia a los motivos por qué él había votado por Trump y no por la señora Harris. Bueno, oremos al Señor, hermano, de que esto produzca un cambio en la sociedad, porque estamos en tiempos muy complicados y muy difíciles. Y orar por todas las autoridades, hermano. Siempre nosotros colocamos orar por nuestro gobierno y por nuestro país, porque indudablemente necesitamos que Dios esté presente en todas partes.
Y esa debe ser nosotros la orientación de los cristianos, hermanos, de defender los valores que están y emanan de la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude, hermanos. Vamos entonces a hacer un repaso de esta lección que nos dio Rodemilo el Rey, que fue bastante muy buena, hermano. Tenemos esto, hay un verso, no es un verso, sino que es un dicho muy español que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Ya? Y eso es, hermano, lo pongo como referencia, porque de verdad las cosas, hermano, que es tan importante andar con Jesús. Y eso es algo importante y maravilloso. Y por eso el Señor, hermano, como lo comentaba yo en mi intervención del jueves pasado, hermano, aquí hay un trabajo, hermano, de la formación de los discípulos. Nosotros como iglesia, por años, siempre la iglesia metodista pentecostal y nosotros continuando con la enseñanza de ellos, hemos tenido siempre un estudio bíblico, donde se llama a un grupo de personas, hermano, que en este caso el estudio bíblico está compuesto por los oficiales de la iglesia, los profesores y las profesoras. Y ahí se va dando una enseñanza. Yo de niño me llevó mi papá al estudio bíblico, me llevaban escondido, hermano, porque no se permitían niños, pero mi papá me hacía entrar por la puerta de la casa pastoral y me sentaba en un rincón que estaba más oscuro y ahí escuchaba y veía. Y también me formé en la escuela dominical. Entonces, tiene uno una formación. Y eso es, hermano, lo que el Señor hace con sus discípulos. Lo está formando. Son 12 personas que Dios llamó como sus discípulos y después de un tiempo los constituyó en apóstoles, pero en este sentido les dio una formación. La mayoría de ellos eran gente que tenía una labor de trabajo, que eran pescadores. Todos eran pescadores. Salvo Mateo, que era un hombre rico y cobrador de impuestos. Los demás todos eran pescadores. O sea, personas con un bajo nivel educacional comparado con Mateo. Pero a estas personas llamó el Señor y los empezó entonces a trabajar con ellos y a darle una formación, los fue capacitando. Y es aquí donde yo hacía mención también que en este estilo de capacitación, antes que el Señor Jesucristo hiciera esto, en siglos anteriores hubo un filósofo griego que se llamaba Sócrates, el cual basaba su manera de enseñar haciendo preguntas a los alumnos que tenía. Y los alumnos le iban respondiendo. Y este principio, hermano, meyéutica, creo que es el nombre en griego, que usó Sócrates, hermano, también ahora lo usa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hace preguntas. Y las preguntas, como conversaba Rodemiro el jueves pasado, tienen que una implicancia, son una especie de prueba que el Señor le hace a los discípulos, hermano. Y la primera pregunta es: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el verso 13. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta, y es ahí donde ya, como nosotros sabemos, se van repitiendo las opiniones, hermano, que uno que es Jeremías, otro que es Juan el Bautista, otro que es Elías. Porque de alguna manera, hermano, las personas, habían cosas en Jesús, eso de que Jesús lloró cuando vio a la ciudad de Jerusalén, hermano, en un estado tan caótico, lleno de enfermos, lleno de mendigos. La gente, nadie se preocupaba de nadie. Las autoridades romanas, la preocupación era mantener la paz nomás y cubrir los impuestos. Los sacerdotes, por su lado, eran personas sin carisma, sin amor por las personas. En el fondo había una frialdad horrible. Y en este estado tan pobre de espiritual y social que había en Jerusalén, Jesús lloró.
Entonces muchos identificaban este gesto de Jesús con Jeremías, porque Jeremías, todos lo dicen, el profeta llorón. Lloraba por las situaciones que estaba viviendo. Otros dijeron, bueno, que era Elías. De alguna manera, Elías fue un hombre, un gran hombre de Dios, que hizo los mismos milagros que hizo Jesús. Fueron los mismos milagros. O sea, entonces, ahí, cuando veían los milagros que Jesús hacía, entonces es como la reencarnación, por decirlo de alguna manera, de Elías. Porque fue Elías un profeta, hermano, un hombre ungido por Dios, lleno del poder del Señor. Esto lo confundían con eso. Entonces empezaron a nombrar a otras personas, a otros profetas. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que pensaba la gente? Y es aquí donde hoy día también, hermanos, nos encontramos, la sociedad nuestra también tiene su opinión, quién es Jesús. Para muchos Jesús es una buena persona, un buen hombre, un buen maestro, un líder. De esta manera ellos interpretan la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, viendo este ambiente de respuesta, que fueron variadas, uno que era Juan el Bautista que había resucitado, otro que sería Elías, así cada uno daba una interpretación, hermano, literal, lo mismo que lo que dice Malaquías en el capítulo 4, verso 5. Entonces, es importante, hermano, lo que sucede en la opinión de la gente. Los que no pertenecen al grupo más cercano al ser, estas personas tenían una opinión, hermano, variada, diferente unos de otros. Indudablemente que todas las personas la respuesta que dan tienen que ver con personas bíblicas, son profetas, siervos de Dios del Antiguo Testamento, a los cuales ellos, por la forma de ser nuestro Señor Jesucristo, era parecida o tenía parte de lo que aquellos apóstoles tenían. Entonces la otra pregunta, la pregunta más directa, es la que Jesús le hace a los discípulos. Y la pregunta ya la hemos leído, hermano, pero es importante volver a hacerlo. Y el Señor le pregunta a los discípulos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta ya no es lo que opina la gente, sino ustedes que están conmigo, que se reunían con él, ¿qué piensan que soy yo? Y esto ya es ahí donde se demuestra el carácter del apóstol Pedro. Por eso es que tiene características, hermanos, de un hombre, de un líder, porque él responde inmediatamente y la respuesta es, Señor, el Señor Jesucristo es acertadísima. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo o el Dios viviente. Entonces, esta respuesta que él da, así de una forma espontánea, responde inmediatamente a la que el Señor Jesucristo le dice, que posiblemente también sorprendió a sus compañeros, a los discípulos, también los sorprendió la forma así, de una forma tan audaz, dijo esta verdad tan grande. Y Jesús se alegró, le dijo, mira, la verdad las cosas que bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esta revelación que Pedro hace es una revelación que el Señor, el Padre mismo, le da sobre la persona de su Hijo. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, como yo lo hice el jueves en la escuela dominicana, y les pregunté, bueno, esta respuesta es esto. Es una de las respuestas de los que están más lejos del Señor. Y hay otra respuesta que es la que están los que están cercanos. Entonces, en la iglesia, todos entienden y pueden responder la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque a la iglesia, hermano, también van muchas personas por diferentes motivos. Unos van por la amistad y en el transcurso de los años, hermano, que uno ha caminado el Evangelio,
Mucha gente llega a la iglesia a veces buscando marido o buscando esposa. Llegan por eso, otros llegan en algún momento porque les gusta la música, otros llegan a la iglesia porque se sienten bien ahí, pero no llegan exclusivamente por la persona de Jesucristo, sino que llegan por las cosas que están alrededor de Jesucristo. Entonces, muchas personas no me gusta la música de los evangélicos. El otro día, mire, ¿cuándo fue? Ayer venía en la calle y me encontré con una vecina, me dijo, hola, don Samuel, ¿cómo está usted? Bueno, ¿sabe que pasé por la iglesia? Me dijo, y estaba la puerta abierta, estuve mirando, qué bonita la iglesia, me gustó, me dijo, qué hermoso lugar. Me dijo, ya. Le dije, bueno, pero vaya un día que haga reunión. Me dijo, ¿y qué día de reunión? Le dije, mire, el último día del mes tenemos reunión los días a las 6 de la tarde. Los otros días le dije, pues el próximo domingo tenemos reunión a las 10:30 de la mañana. Me dijo, es muy temprano. Entonces ella le encontró la iglesia bonita, el lugar precioso, pero sacó la cuenta que ir en la mañana es complicado. Ayer también conversando con otra persona, me preguntó, me dijo, yo podría ir en la tarde, me dijo, ¿a qué hora son las 9 de la tarde? A las 6 de la tarde, le dije, pero una vez a la semana, que es el último domingo del mes. Ya, me dijo. Entonces, hay muchas personas que posiblemente que les gusta la iglesia, o como le dije yo, personas que van a buscar esposas, porque encuentran que las mujeres cristianas evangélicas son mejor que las personas que hay en el mundo, pueden formar un matrimonio mejor. Y también muchos jóvenes que llegan porque hay personas chiquillas que son bonitas en la iglesia, y también entienden ellos que hay una formación distinta, mejor a lo que uno puede encontrar en la calle. Pero esa no es la razón por la cual un cristiano debe ir a la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, que estamos en la iglesia, tenemos que entender que nosotros, si vamos a la iglesia, no es por buscar una esposa, no es por buscar esposo, no es por la música, no es porque me siento bien, no, es por la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la confesión, hermano, que todos nosotros tenemos que hacer. Tenemos que conocer a Cristo. Y eso, cuando me he reunido con algunos jóvenes, también cuando me reúno con mis nietos y conversamos en este punto, yo le digo, mire, si pueden ser nietos de un pastor o bisnietos de un pastor, nietos de un pastor, su papá son personas de la iglesia, pero el problema está en que la salvación no va por herencia, la salvación va porque uno tiene que tener un encuentro personal con Cristo. Tiene que conocer a uno personalmente a la persona de Cristo y el Señor tiene que actuar en cada uno de nosotros. Esa es la situación de esto. Los tres evangelios, hermanos, que tenemos nosotros, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman evangelios sinópticos, porque nos dan una historia, nos dan una relación detallada de las palabras y de los dichos de nuestro Señor Jesucristo en su labor como hombre, como persona. Distinto es el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan es un evangelio más teológico, ensalza más la divinidad de Cristo que su humanidad. Entonces, hay una diferencia en los evangelios. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y cuando estamos en su casa, nosotros tenemos que conocerlo y buscarlo, para que Él haga una obra en nosotros, en nuestro corazón. Que eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que buscar que Cristo haga una obra. Tenemos que buscarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que tener una experiencia propia con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es por aquí no hay herencia. Aquí, claro que cuando crees tú, será salvo tú y tu casa. Pero la casa, nuestro hogar, los que moran en ella, tienen que conocer a Cristo. La salvación no se hereda.
La salvación es un tesoro que cada uno, hermano, tiene que buscar y recibir por sí mismo. Entonces, esta declaración de Pedro, ¿no es cierto?, es una declaración importante. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cristo, él es el ungido de Dios, el que Dios mandó, el que Dios preparó. Entonces nosotros tenemos que primeramente entender, hermano, que esta declaración en un punto es importante porque nos encontramos que somos parte de una comunidad de fe, tenemos que tener una identidad como creyentes, como cristianos, tenemos que tener una identidad como hijos de Dios, que donde uno vaya o donde uno esté, uno pueda tener este contacto con el Señor, hermano, y poder de alguna manera compartirlo con las demás personas. No podemos callar, porque si Dios los llamó a nosotros y los colocó en este santo evangelio, no es para que enmudezcamos, no para que para mí es solamente esto, no. El evangelio, la verdad propia, que Jesús es el salvador del mundo, es el ungido, es el instrumento que Dios mandó a la tierra, es algo que tenemos que compartir, que tenemos que comunicar a las personas. Hoy día tenemos muchos medios de comunicación, el teléfono, oye, el internet, casi todas las iglesias tienen programas, servicios radiales, servicios, hermano, por el Facebook, de reuniones, de estudios bíblicos. Llenamos de alguna manera el espacio de las comunicaciones llevando la palabra, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero también en el área personal. Nosotros tenemos que compartir el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayer mismo yo les mencionaba en la clase de Renacer el testimonio del hermano G. Ávila. Él vivía a 100 metros de una iglesia. A 100 metros de una iglesia. Y a él le gustaba los domingos ir a las carreras. Entonces contaba que un día fue a las carreras y se encontró que no había carreras, porque un predicador norteamericano estaba haciendo una campaña y no había carrera. Entonces se molestó, se enojó, pero ¿cómo? ¿Ya? Pero como ya estaba ahí, ingresó a la galería y se sentó a escuchar el mensaje. Y de repente el predicador, el evangelista, en inglés, por supuesto, bueno, los puertorriqueños lo hablan con cierta facilidad, hermano, le apunta y le habla: a ti te vengo a buscar. Y el predicador lo apuntó a él, pues, y él sintió el llamado, el toque del Señor. Entonces dijo, entendí ahí, dijo que Dios me amaba, dijo, porque estando a 100 metros de una iglesia, nunca me invitaron. Y Dios mandó, dijo, un misionero de Estados Unidos a invitarme personalmente a mí. Ahí la iglesia demuestra una falencia. La iglesia demuestra una falencia cuando no predica el evangelio, cuando los miembros se conforman, no, pero la iglesia está abierta, si el que quiere entrar, entra. Pero la idea no es esa. La idea es que nosotros llevemos personas, hermanos, a las plantas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata. Yo estaba en JH, bueno, hace tiempo que no voy, pero cuando iba me llamaba la atención, en JH había un portero que estaba en la reja de afuera, en la calle, y la gente miraba para adentro y los tomaba, no, pero por dentro, y los tomaba y los empujaba a entrar. Él tenía, era como aquellos vendedores del año 60, 50, de esos que vendían en las tiendas y le hacían propaganda. Tenía el mismo espíritu ese de tomar a la gente, no dentro, no y los metía adentro. Uno iban a tomar el bus, con maleta y todo, los metía dentro del templo, se estaba en la última banca, para que escucharan. ¿Ah? Eso hoy día, hermano, nosotros no compartimos la verdad del evangelio. O sea, nos conformamos, pero yo todos los domingos voy, o yo voy a la clase, pero vamos solos. No compartimos la verdad del evangelio,
la obra que Cristo hace en el ser humano, no la compartimos, nos quedamos. Y eso es, hermano, marca una diferencia enorme entre la iglesia del Nuevo Testamento con la realidad del día de hoy. Nosotros muchas veces nos conformamos con ir a la iglesia, pero se nos olvida que cuando Dios nos llamó a nosotros al Evangelio, no fue exclusivamente para que fuéramos a la iglesia. El Señor nos llamó y nos colocó en este Evangelio para que fuéramos vasos comunicantes, para que anunciáramos a otros las verdades, las bendiciones que hay en el reino de Dios. La iglesia, hermano, a veces vamos a la iglesia, uno confunde el templo, la casa de oración, con la iglesia. La iglesia es las personas que la componen. La casa de oración es el lugar donde nos reunimos, pero la iglesia es usted y soy yo. Ahora, la iglesia tiene que ir a la sociedad y de verdad formar una comunidad que tenga una identidad. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos sido lavados, perdonados de nuestros pecados, lavados en la sangre de Cristo, hemos sido hechos nueva criatura, Dios ha hecho una obra en nosotros. Y lo que Dios ha hecho en nosotros es lo que tenemos que comunicarle a la sociedad. Hablar de Cristo, predicar, predicar del Señor, compartir con la familia, con las personas que de verdad, hermano, están al lado nuestro. Eh, en JH había una enseñanza que decía que uno tenía que ser como el peluquero, ¿ah? Conversar de todos los temas, pero al final uno tenía que llevar y presentar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Nosotros somos una comunidad espiritual, somos una iglesia viva. Por lo tanto, como iglesia, tenemos que entender que tenemos una razón de ser y que tenemos también una misión que cumplir con Cristo. La razón de ser de la iglesia es ser un cuerpo vivo que comparta el mensaje de la palabra. ¿A quién? A toda persona a la cual nosotros tengamos por delante. A toda persona que se nos ofrezca la oportunidad. Que si uno ve la vida de Pablo, hermano, Pablo está en la cárcel ahí, encarcelado, y le habla al gobernador romano. Y el gobernador le dice, oye, me estás persuadiendo que yo también sea cristiano. Y Pablo le dice, que bueno, exceptuando las cadenas, me gustaría que estuviera donde yo estoy. Ah, era un gobernador que lo estaba matando, lo estaba llevando a la cárcel, pero él compartía. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios. Como identidad y como iglesia tenemos una misión que realizar. Y esa misión es proclamar el Evangelio a toda criatura. Empezando por casa, empezando por la familia, empezando por la familia. Llevarlos a la casa del Señor. No dejar a los hijos en la casa, no dejar a los nietos. Esto de hacer un culto familiar cuando la familia tiene la oportunidad de reunirse, de juntarse. Oye, a veces en un cumpleaños, en una mesa. Yo el año pasado, cuando llegaron, se juntó toda la familia, hermano, me sentí contento, estar con todos los nietos, compartir. Eh, la última vez que tuvo toda la familia aquí, estuvo el David, mis nietos, todos juntos, hermano, pero también hubo un momento en que tuvimos que hablar, el abuelo tiene algo que decir. Y yo les digo esto, miren, ustedes tienen que tener una experiencia, nieto, eh, personal con el Señor Jesucristo. Tienen que conocer, tienen que doblar la rodilla. Su abuelo a los 15 años tuvo un encuentro con Cristo. Y ahí uno tiene que hacer partícipe a la familia, que es la primera responsabilidad que tenemos para que entren por la puerta estrecha.
en la vida como creyente, hermano, conozco familias enteras, a veces conocí personas y ustedes también conocieron hermanos de la iglesia que eran buenos predicadores, hombres muy fieles, entregados a las manos del Señor, pero que lamentablemente, hermano, cuando uno mira, los hijos no caminan. Y no quiero dar nombre porque no es no es que no sea conveniente, pero para que no, esas personas, esos hermanos ya descansan en los brazos del Señor. Pero quizás, hermanos, se les olvidó esto importante. Claro, yo recuerdo mucho, hermano, y los llevaban a los chicos a la iglesia, estaban en la escuela dominical, hombres y mujeres a veces en la escuela dominical iban de niños, pero cuando fueron creciendo de grandes se fueron apartando, se fueron alejando. Y a veces uno se lo encuentra, hermano, en la calle. Algunos, una vez para mí fue muy triste encontrarme a un hijo de un hermano de la iglesia que pertenecía a un grupo revolucionario. Me sorprendió cuando me lo encontré con él. Entonces, algo pasó ahí. Quizás los padres no compartieron el pan diario, no compartieron la palabra, no compartieron la oración, porque este es un trabajo de todos los días. Tenemos que empezar, hermano, nuestra labor predicando en nuestra propia casa, para que no se pierda la descendencia, para que no se pierda la bendición de parte del Señor. Entonces, en estos tiempos, hermano, que tenemos esta misión, proclamar el Evangelio, hablamos con los hijos, con los nietos. Uno ya después tiene, en el caso mío, yo tengo nuera, tengo un yerno, y para mí es muy reconfortante, hermano, ver que como papá, que mis hijos sirven al Señor, que mis nueras también lo hacen. Y me alegro más, hermano, cuando veo que mis nietos están participando en la obra del Señor. Me sentí, quizás me recordaba un día como mi abuelo Rodemil, cuando me tocó predicar a mí un día. Me pasó una experiencia muy personal cuando, estando en la clase de Pedro Noso, hicieron predicar al Fernando. Yo llegué y ya el Fernando estaba dirigiendo el culto, entonces me quedo mirando y, bueno, me sentí tocado también por el Señor, porque uno escucha, pesa también, y eso es una experiencia bonita. Tenemos que mantener nuestra identidad como cristianos, entender que nuestra labor es eso, predicar primero en la casa. Segundo, y que fue lo que hizo mi papá con nosotros. Mi papá los predicó siempre, nos habló, nos llevó a la iglesia, nos regaló la Biblia, donde íbamos con él, y eso también lo va marcando aún. Pero también tenemos una responsabilidad de compartir la palabra en la casa y también con los vecinos y con toda persona que esté en contacto con nosotros, hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartir, compartir, llevar, no esconder la fe que tenemos, compartirla, porque lamentablemente en el mundo en que nos encontramos, hermano, es una cosa terrible la podredumbre moral que está viviendo en nuestra sociedad, la corrupción, la violencia, hermano, uno se sorprende. A veces de repente es casi como una broma, uno dice, ¿cuántos muertos hay hoy día? Es doloroso. Este mismo día del 31, hermano, en la noche acá en Recoleta, eh, no sé cuál fue el resultado de una niña que recibió una bala o dos de estos niños que andaban pidiendo dulce, y hubo un tiroteo y la alcanzó eh, dos proyectiles, hermano, a una niña pequeña. Y eso es como que algo que está sucediendo todos los días. Esta gente que aparece muerta ahí allá para el lado de Maipú, van a tirar los cuerpos ahí, lamentablemente, hermano, casi todos los fines de semana aparecen muertos amarrados de pie y mano. Entonces, este mundo más que nunca necesita una iglesia que proclame la verdad del Evangelio,
que compartamos la palabra con la persona que va en el metro con nosotros, o estando en el consultorio, que uno tiene que hacer esperarse media hora, una hora para que lo atiendan. Bueno, de repente hay personas que conviene compartir la palabra, hablar de las cosas del Señor. Algunos te escucharán, otros posiblemente anoche mismo, ya que llegó mi esposa, nosotros los hermanos de Renacer los pagaron un Uber para que los trajeron en la noche, bueno, no andar solo en la calle. Y mi esposa se fue adelante con el chofer porque el auto era chiquitito y yo me fui atrás. Y de repente empezaron mi esposa a conversar y resulta que el joven que era extranjero, llevaba varios años acá, estaba estudiando en la universidad, y mi esposa le empieza a predicar y resulta que él conocía de las cosas del Señor, había dejado de congregarse, no estaba yendo a la iglesia, y ahí mi esposa le empezó a predicar, le empezó a hablar, le empezó a hablar, le empezó a hablar, y eso es lo que uno tiene que hacer, compartir la palabra, extender la obra del Evangelio a todo aquel que quiera escuchar. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, y que Dios los guarde, que el Señor nos ayude, porque el mundo necesita, hermano, que nosotros entendamos nuestra responsabilidad. Tenemos que confesar que Jesús es el Cristo. Confesar es hablar con la persona en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque como el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ya? La iglesia se edifica sobre nosotros. La iglesia se edifica sobre los que componemos la iglesia. Tenemos este llamado de parte del Señor, hermano, de proclamar la verdad del Evangelio. Entonces, si nosotros no lo hacemos, no estamos cumpliendo con esto, porque la verdad de las cosas que tenemos que confesar a Jesús como el Cristo. ¿Ah? Se lo ha revelado y se nos da una nueva identidad. Se nos cambió el nombre. ¿Ah? Se llamaba Simón y a Pedro el Señor le puso Pedro. Bueno, nosotros hoy día somos cristianos. ¿Ah? Y como cristianos tenemos que vivir y como cristianos tenemos que predicar. ¿Ah? Tenemos que entender que nuestra vida tiene un propósito y una misión. Como creyentes, como personas que son tocadas por el Señor, tenemos un propósito que Dios los colocó en nosotros. Y como tal también tenemos una misión, y la misión en el propósito de Dios que, como dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. El que creyere será perdonado y el que no creyere será condenado. ¿Ah? Hay un propósito. Dios nos llamó para que nosotros anunciemos y demos a conocer las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito que Dios nos tuvo al llamarnos, y también nos entregó una misión. Tenemos entonces, hermano, que edificar la iglesia en la tierra. Tenemos que extender el reino de Dios, hermano. Y nosotros cuando miramos la historia de la iglesia, hermano, la iglesia en 400 años de trabajo, de labor, la iglesia fue, y todo el mundo antiguo, que era Europa y parte de Asia, que es Turquía, todas esas partes de Constantinopla, hermano, fueron ganadas para Cristo. O sea, la iglesia se convirtió en todos los pueblos, en todas las nacionalidades, hermano. De hecho, la iglesia alcanzó un poder tan grande de influencia que los templos antiguos romanos, hermano, fueron destruidos, las imágenes fueron destruidas. Quizás la imagen que más duró, hermano, era una imagen del Zeus, que era una imagen, hermano, que debía medir unos 13 metros de alto, que era recubierta con oro, sentada en una silla, y que esta escultura, hermano, se la llevaron a Turquía, ya en Roma la sacaron, se la llevaron lejos. La iglesia nadie la quería tener, pero tampoco la querían destruir.
Y resulta que con los años, esa estatua que usted ve de Abraham Lincoln de los Estados Unidos, que es una estatua gigantesca que cuando Daniel, mi sobrino y Daniel estuvieron allá en Washington, se sacaron una foto al pie de la estatua, hermano, oye, de pie no llegaban ni a los zapatos de Abraham Lincoln, porque es una estatua gigantesca, que es una copia de la imagen de Zeus. Es una copia, copiaron los norteamericanos, los arquitectos, los escultores, copiaron eso, me hicieron una tremenda imagen de Abraham Lincoln, sentado en una silla. Entonces, esas cosas, hermano, se terminaron. La idolatría, los templos fueron cayendo en desuso, los mismos romanos ya dejaron de usar el águila en sus escudos y pusieron una cruz. Y la sociedad entera fue cambiando y transformándose en una población que adoraba a Dios, buscaba a Dios y vivía, hermano, conforme lo que la palabra de Dios decía. Que lamentablemente hubo un cambio en la iglesia, ya es otra cosa. Pero en los primeros 300 años y 400 años del cristianismo en esta tierra, el mundo entero que se conocía fue cambiado, salió de la idolatría, salió de todos los vicios morales, la suciedad, la inmoralidad que había en el Imperio Romano, todo eso se terminó. Y fue una sociedad netamente que buscaba la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr hoy día. Hoy día la iglesia, lamentablemente, es un grupo de creyentes que en vez de avanzar hemos retrocedido. Y eso también debe ser motivo de preocupación porque entonces la iglesia no está cumpliendo con su labor. En Europa, la religión que más crece es los musulmanes. Es la iglesia que más crece y no hay ciudad de Europa que no haya un templo musulmán. La realidad de la iglesia en Europa es que los templos cristianos están vacíos. Y en Alemania, especialmente, hermanos, los templos se han convertido en café, en biblioteca, porque para no destruirlo, porque son monumentos nacionales. Entonces, el gobierno, para aliviarse la carga de dinero, los pone de biblioteca, lamentablemente hasta de discoteca. ¿Por qué? Porque los creyentes, la iglesia luterana, ha sido absorbida por el mundo. Y la incredulidad es una cosa espantosa. Lo mismo pasa. Mire, no hay pueblo, no hay país de Europa que la iglesia ha perdido terreno. Quizás el bastión que todavía queda en Europa son los españoles. Pero en Italia, a pesar de que está ahí la sede romana y está el Vaticano, los italianos cada día están más distantes de ser un pueblo cristiano. La iglesia ha ido retrocediendo. En los Estados Unidos, vea usted hoy día, en los Estados Unidos, la iglesia también está pasando por en muchos pueblos de Estados Unidos, ciudades, la iglesia ha perdido fuerza. Quizás, como usted, no sé si vio la información, hay una parte del cinturón bíblico, que es todo el sur de Estados Unidos, que la iglesia mantiene la vigencia del poder de hace 200 años atrás. Pero el norte de Estados Unidos, especialmente California, hermano, Las Vegas, están todos los casinos, ahí hay una incredulidad, una apatía por las cosas de Dios, una rebeldía de la gente, hermano, y ahí está el problema de la iglesia. Tenemos que ver esta realidad de que nosotros estamos viviendo en nuestro propio país. En nuestro propio país, hermano, la iglesia en vez de crecer, ha decrecido. Se multiplican las denominaciones religiosas, se multiplican muchas cosas, pero la cantidad de creyentes ha bajado. Nosotros en un momento alcanzamos a tener como el 18% en uno de los censos anteriores,
el 18%, casi llega hasta bueno, pongámosle un 20% que se confesaba cristiano evangélico. Hoy día, hermano, hemos bajado al 15%. Y esto es una realidad que nos debe preocupar. Entonces, esto también implica, hermano, una cosa que la iglesia ha ido dejando. Tenemos que entender, hermano, que nosotros somos llamados con un propósito, de predicar la palabra del Señor. Yo mismo ayer hacía un comentario en la clase de Renacer, en el sentido de que a veces la iglesia, hermano, a nosotros como formando parte de un pensamiento metodista pentecostal, en los tiempos de obispo, cuando uno iba a la predicación y pasaba frente a un templo católico, uno dejaba de decir texto y se dejaba de predicar el evangelio, y nos pasábamos callados, una señal de respeto. Hoy día, hermano, damos un espectáculo desagradable. En la plaza de armas hay personas que van a todo el día, diferentes personajes, van a insultar y se ponen a predicar frente a la catedral católica. Y con palabras, hermano, muy desafortunadas, lamentablemente. Y no comunican el mensaje de salvación, sino que van a llevar un mensaje de confrontación. Entonces, debemos que darnos cuenta que hoy día, nosotros los cristianos, sin título de denominación, los creyentes en Cristo, cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, como lo queramos llamar, somos cristianos. Y en vez de atacarnos unos con otros, deberíamos unirnos unos con otros y apoyarnos. Porque las propias divisiones que sufre la iglesia van a ir en perjuicio de nosotros. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, de que cada uno tenemos un propósito y una visión. También, hermano, somos discípulos del Señor. Y eso también implica, hermano, que tenemos que tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguirlo. Lo que Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo dejó su negocio, dejó su dinero y siguió al maestro. Hubo un joven también que quería seguir al maestro, pero el Señor le hizo una sola pregunta y el joven no lo siguió, pues no fue capaz de responder. Pero aquí Mateo, cuando el Señor le dice, sígueme, Mateo lo siguió. Y nosotros tenemos que seguir al maestro. La iglesia hoy día tiene que seguir al maestro, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él nos pide que le sigamos a Él, que no sigamos las enseñanzas del mundo, que no sigamos la corriente que hoy día afecta a la iglesia, que es terrible, que muchas veces para llevar gente a la iglesia hoy día tenemos bailarines, danzarines, gente que hace cuentas chistes. La iglesia, los cultos a veces se convierten, hermano, en cualquier cosa, menos en un servicio de adoración. Pero tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que aprender de sus enseñanzas. La iglesia tiene que volver a la enseñanza, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro modo de vivir, la manera como nos comportamos en este mundo, sea de acuerdo al llamado que Dios nos hizo. Tenemos que poner nuestra enseñanza, nuestra doctrina, nuestro comportamiento, hermano, ponerlo en práctica. Tenemos que ponerlo al servicio de Dios, que lamentablemente, hermano, también ahí se nos ha producido un problema. De repente pensamos que Dios está para servirnos a nosotros. Dios es como la lámpara de Aladino, hay cosas que raspar nomás y como un genio Dios lo va a conceder lo que nosotros pedimos. No, es al contrario, nosotros somos los que tenemos que servir a Dios. Cada uno de nosotros. Con la iglesia en general, tenemos que servir a la iglesia y a las personas, hermanos, que están alrededor nuestro. Nosotros acá hacemos un esfuerzo, hermano,
y yo agradezco a los hermanos, también a Jorge, que él entrega esta cajita de alimentos, se da el trabajo de ir a las casas, a las personas, llevarle una caja de alimentos a las personas mayores de edad o que de alguna manera, personas que están enfermas, otros que están sin trabajo. Agradezco a los hermanos que cooperan también para que esto se pueda realizar, porque eso es la labor de la iglesia, de ir a proclamar el Evangelio, pero al mismo tiempo, hermano, poner de alguna forma, compartir con el que necesita. Tenemos que predicar el Evangelio, ir a predicar a toda criatura. Nosotros no podemos hacer diferencia de género y tampoco, hermano, de etnia, porque el Evangelio se predica tanto a hombres como a mujeres. También el Evangelio, hermano, no es solamente para los hispanos, no es solamente para los gringos, el Evangelio es para toda criatura. Ahí hablamos de blanco, de negro y de amarillo. A veces nosotros nos sorprendimos cuando veíamos, hermano, en las redes de Facebook, iglesias en Corea, en Japón, hermano, grupos, iglesias grandes que las personas alaban y bendicen el nombre del Señor, hermano. Lo debemos gozar porque nosotros como creyentes hoy tenemos que aceptarlo a todos. No podemos, hermano, no predicar. En los Estados Unidos ha ido cambiando un poco esto porque años atrás había iglesias que no se admitían negro. Así honradamente, tenía el letrero afuera y aquí no se admiten negro. Entonces, nuestro hermano Billy Graham, él dijo, yo voy a predicar donde las puertas están abiertas para todos. Si me invitan a una iglesia donde no admiten negro, yo no voy a ir para allá. Y el hermano empezó a darle esa libertad a las personas. El mismo hermano Jimmy Swaggart, desde cuando empezó él también, tenían ahí en el sur de Estados Unidos, también había el racismo, que es una marca de los norteamericanos. Entonces él dijo, no, en la iglesia está abierta para todos. El servicio es para todos, para blancos y negros, para el que quiera entrar. ¿Sí? Y abrió la iglesia para que hubieran ahí diferentes razas, hispanos, negros, hermano, y gente que ha ido a vivir a los Estados Unidos. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios no hace distinción de personas. Si Dios vino a morir y mandó a su Hijo a morir a la cruz por todos los seres humanos, no hace diferencia en nadie. Así que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, porque de verdad, en este mundo tan complicado y tan difícil que nos toca vivir, hermano, el mundo necesita una iglesia guiada, dirigida por el Señor, una iglesia que entienda la responsabilidad que tiene delante del mundo. Nosotros somos, hermano, una pieza importante. Somos valiosos delante de los ojos de Dios y Dios nos ama y nos quiere, hermano, con nuestras falencias, con nuestras cosas a veces que de alguna manera no honramos correctamente el nombre del Señor Jesucristo, pero Dios necesita una iglesia que predique. Hombres que no tengan temor, hermano, de hablar del Evangelio, en cualquier parte. A veces los gobiernos lo reconocen la labor que hacemos, ¿no? El presidente Piñera un día en un discurso para el día de la iglesia evangélica, dando la moneda, él dio las gracias, dijo, porque reconocía el trabajo que hacía de la iglesia en las cárceles, dijo, en los hospitales. Qué bueno que la autoridad lo reconozca, ¿ah? Y que también facilite las cosas para que la iglesia pueda proclamar el evangelio. Hoy día tenemos ciertos problemas con las autoridades que nos gobiernan, pero nosotros seguiremos orando y seguiremos predicando la palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Se ha cumplido la hora de terminar este servicio. Nos juntaremos nuevamente el día domingo en la casa del Señor. Mañana viernes tenemos reuniones en las clases. Oremos por los enfermos, hermanos. Yo les suplico estar orando por nuestra hermana Corina González, mi hermano Patricio Torres, también hermano que está muy complicado.
a ver si alguien me puede ayudar y me lleva para allá porque quiero ir a verlo. Vive en la comuna de Lampa. Y también, bueno, yo me alegro que esté mi hermano Humberto, también estaba complicado su salud, pero qué bueno que pudo estar acá y está mejor, hermano, me alegro, porque también es una preocupación, hermano, de la enfermedad, y que Dios nos ayuda. No sé, Germán, si hay algún aviso, algo que se me esté escapando. No sé, Magdalena, yo os aviso que de las dos cargos. Buenas noches a todos mis hermanos. Sí, pastor, estamos el sábado también en un retiro a nivel nacional con todas las iglesias de la corporación, con nuestras pastoras. Así que también les ruego la oración porque va a ser un servicio en una comuna bien conflictiva, pero estamos confiando en Dios que ese día va a ser un día tranquilo, ya que no va a haber movimiento ni nada de, bueno, escuchaba en la mañana ahí en La Pintana que había habido, bueno, preocupación en un colegio porque la balacera era durante todo, o sea, a la luz del día, digamos, se producían estos enfrentamientos. Así que había preocupación por parte de los apoderados de ese colegio ahí en La Pintana. Así que bueno, ahí donde vamos nosotros también es complejo, pero esperamos que ese día esté bien, tranquilo y no haya ninguna de estas cosas que alarman un poquito. Así que eso, pido la oración también para que ese día también nuestros pastores que vienen también desde el sur puedan llegar sin novedad. Y bueno, también como nuestro pastor estaba recordándose de los enfermos, nuestra hermana Tamara también, seguir orando por ella para que se pueda restablecer. Me imagino que todavía está en el hospital, no sé si ya la dieron de alta, pero esperando que se recupere bien y que se pueda también ella sentir bien. Bueno, un saludo para todos mis hermanos. Gracias, mi pastor. Bien, referente a la hermana Tamara, mi hermana que me avisaba que Tamara ya está en la casa, así que ya llegó a la casa, estuvo haciendo el repetido descanso, pero ya la mandaron a la casa, así que sigamos orando para que se vaya recuperando bien. Yo entiendo entonces que la visita de las Dorcas va a ser en la iglesia del Sergio, ahí en la Florida. En la quincha, sí. En las 15. Bueno, oremos para que Dios las acompañe y las libre de todo peligro, ¿no? Bueno, mis hermanos, nos reencontramos mañana con la ayuda del Señor en las clases. Que Dios los ayude, el Señor los bendiga y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, pedimos tu bendición, Padre mío, para los hogares que están en este servicio representado. Extiende tu mano, Señor, y sana a mis hermanos y hermanas, Señor, que ya hemos pedido la oración por ellos. Coloca las manos, Señor, y saca toda dolencia y toda enfermedad. El tiempo, Dios mío, también de alguna manera, los cambios de temperatura, días helados, días con mucho calor, también nos afectan, Padre Celestial, pero los ponemos en tus manos, bajo tu manto, para que tú nos cubras y nos protejas. Bendice nuestra iglesia, Señor, y despiértanos a todos, Padre mío, porque todos tenemos una responsabilidad que asumir en la proclamación de tu palabra. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Julia, mi hermana Carolina, mi Chao, hermana mi pastora.